Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Your light Tu nombre es poder, tu nombre sana, es libertad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es libertad. Jesus, thank you, Lord. Thank you, God. Was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Vergüenza huye hoy, rendido estoy a tu amor
How many of us in this place know that God is so good? ¿Cuántos en este lugar saben que Dios es bueno? And I don't know about you, but especially in these times of like Valentine's weekend. Y no sé de usted, pero especialmente en este fin de semana de Día de San Valentín. And I love that I have an amazing husband. Y yo amo el hecho de tener un esposo maravilloso. That we married over 30 years ago. Con quien me casé hace más de 30 And años. we still choose to be in love and to like one another, at least, Seguimos right? decidiendo de mantenernos enamorados. But nothing compares to the love of God. Pero nada se compara con el amor de Dios. And that is why we're here. Y por eso estamos aquí. And I hope that each and every one of us Y espero que cada uno de ustedes have a conviction in our hearts tenga esta convicción en su corazón. that God's love is awesome. Que el amor de Dios es That maravilloso. He is real. Que Él es real. I don't know if you believe that with me, that God is real. Yo no sé si usted lo cree conmigo de que Dios es That real. He's an amazing Pero Él God. es maravilloso. That He's a good Que Él God. es un Dios bueno. That He rescues people from ugly places, Que Él rescata a la gente de lugares malos. from dark places, De lugares oscuros. from muddy places, De lugares sucios. from messy places. De lugares dañados. He rescues us. Él nos rescató. And the Bible says that he who has been forgiven much, Y la Biblia dice que aquel a quien se le ha perdonado mucho, she who has been forgiven much, aquella que a quien se le ha perdonado mucho, loves much. ama mucho. I love him a lot. Y yo lo amo mucho. I love him much Y yo lo amo mucho. because he has forgiven me much. Porque Él me ha perdonado mucho. And I know I'm not the only one here. Y yo sé que no soy la única Will you aquí. just stretch out your hands to him and Puede say, levantar la God, mano I love you. y decirle, Señor, I Dios te love you, amo. Lord. Te amo, Señor. Your love has been great for me. Tu amor ha sido bueno Your para mí. love has rescued me. Tu amor me rescató. Thank you for your love. Gracias por tu amor. The love of my husband. Por el amor de mi The love of esposo. my children. Por el amor de mis The love hijos. of my family. Por el amor de mi The love familia. of my church family. Por el amor de mi familia It's beautiful. cristiana. Es hermoso. But not compared to your love, oh Pero no God. se compara con tu amor, Señor. Thank you for your love. Gracias por tu amor. Thank you for pouring your love on Gracias me. por derramar tu amor en mí. For your perfect love. Por tu amor perfecto. Drove out all fear. Quitó todo temor. Drove it out. Lo sacó So I completamente. am no longer afraid of man. Y por eso no tengo temor del I am no hombre. longer afraid of what men can do to me. Ya no tengo temor de lo que el hombre pueda hacerme. What their mouths can do to me. Lo que puedan hacer con sus What their bocas. eyes can do to me. Con sus ojos lo que puedan Because hacer. the perfect love of God Porque el perfecto amor de drove Dios away all fear. echó fuera todo And I'm temor. thankful to God for that. Y yo estoy agradecida con Dios I por can eso. jump, I can dance, I can scream. Puedo brincar, danzar y gritar. And by the way, I'm not an extrovert. Y no soy extrovertida. You don't have to be an extrovert to worship No God. tienes que ser extrovertido para adorar a Dios. People have that misconception Y la gente tiene esta falta de información. that you have to be out there to be able to worship God. You don't. Que tienes que ser extrovertido para adorar a Dios, pero The no es perfect así. love of God El perfecto amor de Dios allows us to get rid of what people may say about my worship. nos ayuda para a desechar todo lo que la I'm gente gonna puede worship decir. God Y quiero adorar a Dios. because you cannot imagine what God has rescued me Porque from usted no se imagina de donde Dios me rescató. or has rescued her from. O de lo que Dios ha hecho conmigo. Let's not be ashamed to worship. No tengamos vergüenza de adorar a And Dios. let's not judge that person who worships crazy and loud. Y no juzguemos a quien adore al Señor de manera If you only espontánea. knew, if you only knew, Si tan solo supiera usted, your breakthrough is in your praise and your worship. su rompimiento es en su adoración y alabanza. And it's beautiful. Y es hermoso. And I love him. Y lo amo. I love God. Yo amo a Dios. And I love my family. Y amo a mi familia. There's special birthdays in February. Hay cumpleaños especiales en febrero. And my son turned 12 on Friday. Y mi hijo se torna 12 el viernes. I'm very proud of you, son. Y estoy muy orgullosa de ti, hijo. Very proud of you. I love you. And I know there's other birthdays. I know Daniel celebrates today. También Daniel Today's his cumpleaños hoy. birthday. Anyone else? Raise your hand really high. Anyone ¿Alguien else? Did anyone get married? Who? Oh, Irvin, Yes. semana pasada. What day, brother? el 7. 7th. Okay, February the 7th. Awesome. Happy birthday.
And any crazy couples get married in February? Anyone? Allá. Not crazy. Gabriel's raising his hand really high. Okay. Go bless someone and tell them happy Valentine's, or just love on them. Bless Bendiga a them. alguien. Going forward, I love this theme for February Moverse hacia adelante. Y me gusta este tema para este mes de febrero. because this could hit every aspect of our lives. Porque esto puede tocar todos los aspectos de nuestra vida. Going forward with our family, Moverse hacia adelante con la familia. going forward with our children, Salir adelante con los hijos. going forward with our marriages, Salir adelante con el matrimonio. going forward in our spiritual life, Salir adelante con nuestra vida espiritual. going forward in reading the word, Salir adelante con la palabra, compartir la palabra. and not just I know from last week, not just motion, not just movement, but motion. Y como dijimos en la semana pasada, no solamente moverse, sino mudarse, moverse hacia adelante. In the construction world, we call it busy bodies. En términos de construcción le llamamos cuerpos ocupados, They look so busy. que se ven tan ocupados At the end of the day, when you do the count of how much linear feet they've done, it's almost zero. que cuando estás al final del día se hace un estudio de lo que has hecho, quizás es nada. And we do a lot. We do that a lot in Christianity. Y hacemos esto en nuestra vida cristiana, We're moving a lot, but there's no advancement. que se ve que estamos muy ocupados, pero no hay un avance. And I want to kind of talk a little bit more about that today. Y quiero hablarles un poco más de esto en esta mañana. Because in order to have an advancement, in order to have the power to advance, Porque para poder tener poder para avanzar, it takes one thing, se toma una cosa and it's called spiritual authority. y se llama autoridad espiritual. How many of us have spiritual authority? Say ¿Cuántos amen. tienen autoridad espiritual? Dígame. If not, don't worry. By the end of this message, you'll learn how to do it. Y si no, no se preocupe, al final del mensaje sabrá cómo obtenerlo. I'm going to read you a story Y quiero hablarles de una historia about a guy named William Wilberforce. de un hombre llamado William Wilberforce. And it has to do with spiritual authority. Y tiene que ver con autoridad espiritual. This happened in the late 1700s. Y esto pasó a finales del siglo XVIII It happened in England. en Inglaterra. And it was a man who was deeply involved in the transatlantic slave
slave trade. Y era un hombre que estaba profundamente involucrado en el comercio transatlántico de esclavos. They were trading slaves around the world. Ellos comerciaban esclavos alrededor del mundo. It was something that was very powerful. Y era algo muy poderoso. It was something that was very profitable. Era algo que muy rentable. And it was also something that was so strong politically. Y también hasta cierto punto protegido políticamente. And there was this young man named William Wilberforce. Y ese hombre llamado William Wilberforce And he was elected into the parliament at the age of 21. tenía 21 años cuando fue elegido al parlamento. You didn't hear about that too much back then. Y no se escuchaba de esto en aquellos tiempos. But he was a brilliant man. Pero era un hombre inteligente, He had a lot of influence. tenía influencia And he had a promising career. y tenía una carrera prometedora. But something happened. Pero algo sucedió In 1785, en el 1785. he went to a service, a Él fue a church él service. fue a un servicio de una iglesia And he experienced a very deep spiritual awakening in his life. y él experimentó un profundo despertar espiritual en su vida. And he dedicated all his life to the fullness of Jesus Y Christ. decidió dedicar toda su vida a la voluntad de Jesucristo. He fell in love with Christ, with Jesus so much Él se enamoró de Jesucristo de tal forma that he was considering and leaving politics que él estaba considerando dejar la política to become a minister. para convertirse en un ministro. But within that, Pero en medio de esto, he felt unworthy, él se sentía indigno, he felt unsure, se sentía inseguro and he felt spiritually small. y se sentía pequeño espiritualmente. You see, many times when we fall in love with Jesus, we want to drop everything and just do what he wants. Porque muchas veces nos enamoramos de Jesús y queremos soltar todo y hacer solo lo que Él quiere. And many times we're in the right place. Y muchas veces estamos en el lugar correcto. And just because you fall in Jesus does not mean you got to stop. Y enamorarse o seguir a Jesucristo no significa que te tienes que detener. And that's what this man wanted to do. Y esto es lo que este hombre quería hacer. He was in the parliament. Él estaba en el parlamento, That's kind of like the Senate for us or the House for us. que sería como el Senado o el Congreso. And when he wanted to quit this, Y él quería to renunciar a go esto full-time ministry, para estar tiempo completo en el ministerio. he wanted to go talk to his mentor. Y fue a hablar con sus mentores. Can I tell you, mentoring is very Y important. debo decirles que la mentoría es muy importante. Every man, every woman needs a mentor in their Cada hombre y lives. cada mujer necesita un mentor en su vida. Not just anybody, No cualquier but a persona, man and a woman who's full of the Spirit. pero un hombre o una mujer que está lleno del A Espíritu. man or woman who walks his talk or her talk. Un hombre o una mujer que habla y camina el camino. A man or woman who shows the fruit of the Spirit. Un hombre o una mujer que muestra el fruto del Espíritu. A man or woman who you know is in prayer. Un hombre o una mujer que sabes que tiene una vida de oración. That's a mentor. Eso es un A mentor. mentor is not a friend. Un mentor no es un amigo. A mentor is not a date. Un mentor no es una cita a ciegas. A mentor is not a one-night stand. Un mentor no es pasar una noche. A mentor is letting that person speak into your life, Un mentor es permitir a esta persona hablar a tu vida, even if it hurts. aun si te duele, But because they love you so much, porque te aman de tal forma they'll speak the truth. que te van a decir la verdad. And that's what William did. Y eso fue lo que hizo William. He wanted to go speak to his mentor, and his name was John Newton. Fue a hablar con su mentor, su nombre es John Newton. Do you know who John Newton is? ¿Y saben quién era este hombre? John Newton was a former slave trader, Y John Newton era un extraficante de esclavos. and he had a big boat, a ship, Y él tenía un bote grande. and he would transfer slaves from here to there. Y él traficaba esclavos de un lugar a otro. And one day in the middle of the ocean, God touched him. Y un día, en medio del océano, Dios le tocó. And this is, if you don't know his name, you'll know his song. Y si no sabes su nombre, puedes conocer su canción. He's the one that wrote the song. Él fue el que escribió la canción. Amazing grace, how sweet. That's a song that he wrote. Él que escribió esta canción, Sublime Gracia. Because he understood how crooked, how wretched, how sinful he was. Porque él entendió cuán mal y cuán pecador era. And he left everything and became a pastor. Y él dejó todo para convertirse en pastor. And William came to speak to John. Y William fue a hablar con John. And John told him this. Y John le dijo esto. He told him something that would change history. Y él le dijo algo que cambió la historia. John told William, John le dijo a William, God has raised you up for such a very purpose in a time as this. Dios te ha levantado para este propósito. He says, William realized something powerful that day. Y William
reconoció algo muy importante en aquel día. He did not abandon his position. Él no necesitaba abandonar su posición. He needed to understand. Necesitaba entenderla. He was already seated in authority. Ya estaba sentado en autoridad. And he spent the next 20 years of his life fighting slavery in that parliament. Y pasó los próximos 20 años de su vida luchando contra la esclavitud en el parlamento. He faced ridicule. Él enfrentó burla, He faced defeat. enfrentó derrotas. He lost a lot of votes. Él perdió muchísimos votos. But he understand this. Pero él entendió algo. He understood that his authority was not his personality. Entendió que su autoridad no estaba en su personalidad. His authority Su autoridad was because of where he was seated estaba en su posición donde él se sentaba. in the parliament, En el parlamento. having a voice, Teniendo una voz. having a vote, Teniendo un voto. having authority. Teniendo autoridad. And in Y 1807, en el 1807 they passed the Slave Trade Act, se aprobó la ley para la abolición del comercio de esclavos, which was ending every slave trade in the British Empire. lo que ponía fin al tráfico de esclavos en el Imperio Británico. And 3 days before he died in 1833, Y 3 días antes de que él muriera en el he 1833, got to see with his own y eyes pudo ver con sus propios ojos that slavery was completely abolished. que la esclavitud estaba totalmente abolida. You see, William did not fight from the streets. William no luchó desde las calles. He fought from his seat Él luchó desde su silla because his influence came from the position that he held. porque su influencia venía de la posición que él tenía. I want to tell the church today Y quiero hablarle a la iglesia algo. that there's many believers Que hay muchos creyentes who are trying to fight their battles que están tratando de luchar sus batallas from a ground level, al nivel del suelo, from their house. desde las casas. But Ephesians chapter 2 tells us something Pero radical. Efesios 2 dice algo radical. So I want you to open your Bibles to Ephesians chapter 2. Quiero que abran la palabra en Efesios capítulo 2. Look at your neighbor and say, he's preaching already. Mire a tu vecino y dile, está predicando. Better get ready to run. Ephesians chapter 2 verses 4 through 6. If you have it, say amen. Efesios capítulo 2 versos del 4 al 6. Si lo tiene, diga amén. It says, but God is so rich in mercy, and he loved us so much that even though we were dead because of our sins, he gave us life when he raised Christ from the dead. It is only by God's grace that you have been saved. For he raised us from the dead along with Christ and seated us with him in the heavenly realms because we are united with Christ Jesus. So God can point to us in all future ages as examples of incredible wealth of his grace and kindness towards us, as shown in all he has done for us who are united with Christ Jesus. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que aun estando nosotros muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. We have all been made alive. Punch somebody and see if they're alive. Golpea a alguien para ver si está vivo. Tell them, are you alive? Dígale, ¿estás vivo? If they don't talk, then wake them up. Si no está hablando, levántele. If you don't know who Paul is, Si no sabe quién es Pablo, Paul was a radical man who got saved. Pablo fue un hombre radical que fue salvado. He was a murderer, a thief, he was a religious folk, he was everything in one package but bad. Era un asesino, un ladrón, era un hombre malo, todo lo que, un paquete de cosas malas. He thought he was doing good for God by Él killing. pensaba que estaba haciendo algo bueno para Dios. But one day on the road to Damascus, he had an encounter with Christ. Pero un día en camino a Damasco tuvo un encuentro con Cristo. He had an encounter that changed his life. Y tuvo un encuentro que le cambió la vida. And he went from being dead to being alive. Y pasó de muerte a vida. And Paul gives us this revelation that God gave him. Y Pablo nos muestra esta revelación que Dios le dio. Because many times as believers, we are alive,
Porque muchas veces como creyentes estamos vivos, but we don't know where we're seated. pero no sabemos dónde estamos sentados. And Paul gives us this revelation that not only were we dead to sin and we have come alive, Y Pablo nos da esta revelación de que no solamente recibimos vida y estamos vivos en Cristo, but we are seated in heavenly places with Jesus. pero que también estamos sentados en lugares celestiales con Jesús. You see, the only way we can advance Y de la única forma en que podemos avanzar, is not because of church. y no es por la It's iglesia, not how much Bible you read. no es por cuánta Biblia tú leas, It's not how much prayer you no have. es por cuánta oración hagas, It's not the name that you have. no es el nombre que tú tengas. The only reason we can advance La única razón por la que podemos avanzar is not because we're strong, no porque seamos fuertes, but because of where you're seated. sino por el lugar que ocupas. And in order to understand where you're seated, Y en el momento en que entiendes el lugar en que you ocupas, have to understand what authority is. tienes que entender lo que es autoridad. And all authority begins with identity. Y la autoridad comienza con la identidad. You see, there's many people who love Jesus. Y hay mucha gente que ama a Jesús. And they live and they walk and they talk. Y hablan y viven y caminan de él, And con él. they're in love with Jesus. Y están enamorados de Jesús. If you're in love with Jesus, say amen. Si estás enamorado de Jesús, di You see, amén. we're in love with Jesus. Estamos enamorados de Jesús. But as we walk this life here, Pero mientras vives esta vida aquí, as we talk, mientras hablas, as we do our normal everyday chores in this life, mientras hacemos nuestra vida rutinaria, we do it like we're losing. lo hacemos como si estuviéramos perdiendo. I was looking at some statistics, Estaba viendo estadísticas. and the statistics were saying that about 3,500 churches close a year. Las estadísticas dicen que unas 3.500 a 4.000 iglesias cierran diariamente. And less than 1% opens every year. Y solo menos del 1% abren sus puertas cada año. When you look at the mosque, the Muslims' mosque, they're growing more rapid than church, than a believing church, a Protestant church. Y si usted ve, las mezquitas musulmanas están abriendo más sus puertas que las iglesias cristianas, están creciendo aún más. Satanic churches Las iglesias satánicas are opening a little bit more than a Protestant church. están abriendo más de estas iglesias que iglesias protestantes. And if I were to look at that, Y si voy a mirar esto, I could lose hope. puedo perder las esperanzas. I could stop advancing Puedo detenerme en avanzar and ask, why do I do what I do? y preguntarme por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Because I feel like we're losing the battle. Porque siento que estamos perdiendo la batalla. And yes, I love Y Jesus. si yo amo a Jesús, I could look at my marriage puedo mirar mi and matrimonio complain about my marriage y quejarme de mi matrimonio and give up on my marriage y rendirme en mi and matrimonio walk away from my marriage e irme de mi and matrimonio still love y Jesus. seguir amando a Jesús. But I walk around with the losing spirit. Pero estoy caminando con un espíritu de perdedor. I pray, but I feel powerless. I worship, but I feel weak. Yo oro cuando me siento sin fuerzas. And I worship, but I just feel weak when I worship. Pero aun cuando le alabo me siento débil. Every night, every morning I get up and I pray, En las noches y en las mañanas me levanto a orar. but I still feel powerless. Pero me siento aún sin I'm fuerzas. trying to believe, Y estoy tratando de creer. but I see no advancement in my life. Pero no veo un movimiento, un avance en mi vida. And that's what Paul was telling us. Y eso es lo que Pablo nos estaba diciendo. In Ephesians chapter 2, the first 3 verses that we did not read. En Efesios capítulo 2, los primeros 3 versos que no leímos, He's saying we were all dead to sin. decía que estábamos muertos al pecado. We can't advance. No podíamos But avanzar. I love Ephesians verse 4. Pero en Efesios, el versículo 4, The first 2 words in my Bible. en las primeras 2 palabras, It says, but God. dice, pero Dios. You see, authority cannot start with you. La autoridad no comienza contigo. It only starts when you understand, but God. Solo comienza cuando entiendes el pero Dios. When I lost my uncle, Cuando perdí a mi tío, a month, 2 months later, I lost my mom. 2 meses más adelante perdí a mi mamá. About 4 months later, I lost my father-in-law. Y 4 meses más tarde perdí a mi 2 suegro. weeks later, I lost my brother-in-law. Y 2 semanas más tarde perdí a mi cuñado. I was lost. Yo me sentía I perdido. was down. Estaba I didn't cabizbajo. know how to think anymore. No sabía cómo pensar. And my wife bought me a shirt Y mi esposa me compró una camisa. because she told me, how do you do it?
Y me dijo, How do you do me it? preguntó, ¿cómo le haces? And all I would say is, but God. Y todo lo que podía decir era, pero Dios. Honestly, I never knew that it was in the Bible. Y aún sin saber que estaba en la Biblia, I just felt that way. yo me sentía de esta forma. But God. Pero Dios. But God. Pero Dios. But God. Pero Dios. And when I was reading Y this, cuando estaba leyendo esto, oh, I love this verse. me gusta este verso. Because even though we were dead to sin, Porque aún cuando estábamos muertos al pecado, we were dead because of our disobedience. estábamos muertos por nuestra desobediencia, We were dead because of all our sin. muertos por nuestros pecados, It says that we were willing to obey the devil, el que estábamos aún dispuestos a obedecer a Satanás, who is the commander of the powers of this unseen world. que es el quien comanda los poderes de este mundo. All of us used to live dead. Nosotros vivíamos en pecado Sometimes we act like we're just holier than thou. y muchas veces pensamos que somos más santos. We walk around like I've never sinned. Y caminamos como si nunca pecáramos. We walk around like we are the way, the truth, and the life. Caminamos como si fuéramos el camino, la verdad y la vida. We walk around like we're the Messiah. Caminamos como si fuéramos el Mesías. We walk around wanting people to open the doors for us, Caminamos como si la gente tuviera que abrirnos las puertas, not knowing that it's the commander of disobedience of the powers of this unseen world. sabiendo que el enemigo es el que comanda las tinieblas y este mundo. We would follow the passion of our desires. Hemos caído en las pasiones de nuestros deseos. And if you don't know about dead people, let me tell you about dead people. Y si no sabe de personas muertas, déjeme hablarle de la muerte de personas en muerte. Dead people can't fight. Dead people cannot Los fight. muertos no pelean. Dead people cannot advance. Los muertos no pueden avanzar. Dead people cannot resist. Los muertos no pueden resistir. And in verse 4, Paul tells us, but God. Y en el verso 4 Pablo dice, pero Dios. You see, when we got saved, God didn't improve us. Cuando fuimos salvos, Dios no nos mejoró. You see, because when He formed us in the womb of our mom, Porque cuando Él nos formó en el vientre de nuestra madre, He placed in us everything we would need for such a time as this. Él nos dio todo lo que necesitamos para este tiempo. He knew what you were going to walk through. Él sabía por lo que ibas a pasar. He knew who you were going to marry. Él sabía que te ibas a casar. He knew the children you were going to have or Él not sabía have. qué hijos ibas a tener y quién no. He knew what was going to happen. Él sabía lo que ibas a pasar. He knew what was going to happen in 2026. Él sabía lo que iba a pasar en el 2026. And because of that, Y aún por eso, He placed everything inside of you Él puso todo en ti. that you were going to need for such a time as this. Lo que ibas a necesitar para un tiempo como este. And what I like to call that is this. Y me gusta hablar de esto de esta It's the forma. resurrection power of Christ. Es el poder de la resurrección que Dios nos dio Cristo. That the moment we said yes Que en el momento que decimos to sí Jesus Christ, a Jesucristo, He blew in us. Él sopla en And a nosotros resurrection power came in us. y nos da el poder de la resurrección. Because all authority starts with the resurrection power. Porque toda autoridad comienza con el poder de la Come on, resurrección. someone say amen. Alguien que diga amén. You see, authority La autoridad is resurrection power. es el poder de la resurrección. You will never be able to advance spiritually Nunca podrás avanzar espiritualmente when you're dead. cuando estás muerto. Look at the person and say, man, you seem dead right now. Mire a alguien y dígale, te ves muerto. I asked that question personally. Yo he preguntado esta pregunta. Am I dead? ¿Estaré muerto? See, because you could put every excuse in your book. Porque tú puedes poner cualquier excusa en tu libro. Oh, because I was abused. O porque fui abusado, Because I got raped. porque fui violado, Because my dad died when I was 9 years old. porque mi papá murió cuando tenía 9 años, Because God decided to take my mom, porque Dios decidió llevarse a mi mamá my young brother-in-law, o mi cuñado, who died of cancer. quien murió de cáncer. I could have every excuse. Yo podría tener todas las excusas, But at the end of the day, there's only 2 words I could tell you. pero al final del día hay 2 palabras que puedo compartir contigo. But God. Pero Dios, But God. pero Dios. Life has not been easy even after serving God. La vida no es fácil aún sirviendo a Dios. I've had attacks
I've had attacks over me. He sido atacado. My marriage almost got divorced En mi matrimonio casi terminé en when we divorcio. first got married. Cuando al principio nos casamos. Sickness came upon me where I couldn't walk. La enfermedad vino a mí, yo no podía caminar. Sickness got on my son that almost killed him. La enfermedad tocó el cuerpo de mi hijo y casi lo mata. I think I have some of the best excuses not to serve God. Creo que tengo las mejores excusas para no servir a Dios. But in the middle of all that, Pero en medio de todo esto, but God, pero Dios, some of y'all should have been dead. yo podría estar muerto. But God, Pero Dios, some of y'all should have been in prison. alguien debería estar en prisión. But God, Pero Dios, some of y'all should be drunks. alguien debería estar borracho. But God, Pero Dios, some of y'all should be divorced. alguien debería estar divorciado. But God, Pero Dios, some of you are divorced. algunos están divorciados. But God, Pero Dios, all my children. mis hijos. But God, Pero Dios, my house. mi casa. But God, Pero Dios, my sickness. mi enfermedad. But God, Pero Dios, my confusion. mi confusión. But God, Pero Dios, I don't know what. no sé qué. But God, Pero Dios, when but God is in there, pero Dios está ahí. He makes all things work out for good. Él hace que todo obre para bien. We have to learn how to say, but God. Tenemos que aprender a decir, pero Dios. When the world sees we're dying. Cuando el mundo ve que estamos muriendo. But God. Pero Dios. When the world sees there's no way. Cuando el mundo dice que no hay salida. But God. Pero Dios. When the world thinks we're finished. Cuando el mundo piensa que estamos acabados. But God. Pero Dios. When I don't have the answer. Cuando no tengo la respuesta. But God. Pero Dios. Oh, I'm going to make a shirt that says Catalyst, but God. Voy a hacer una camisa que diga Catalyst, pero Dios. You see, because it's not about our efforts. Porque no se trata de nuestro It's esfuerzo. not about the church. Es en la iglesia. It's not about a pastor. No se trata de un It's not pastor. about a family. No se trata de una It's familia. these two words, but God. Son dos palabras, pero Dios. Man, it's only Him. Se trata de Él. It's His grace. Es su gracia. And because of His Y grace, por su gracia, He blows. Él sopla. And when He blows, He brings in a resurrection Y power cuando Él inside of us. sopla, trae la resurrección y su poder. You see, Paul didn't stop because he got persecuted. Pablo no se detuvo porque fue perseguido. Paul didn't stop because he was in prison. Pablo no se detuvo porque estaba en prisión. Paul didn't shut up because they were trying to kill him. Pablo no se cayó porque querían matarlo. In verse 4, he gave us the answer. En el versículo 4 nos dio la respuesta. But God, Pero Dios, He made me alive. Él me dio vida. And I know there's something greater than what there is right now. Y yo sé que hay algo más grande que lo que hay ahora. But God. Pero Dios. But God. Pero Dios. But God. Pero Dios. My gosh, that's what makes me run. Eso me hace sentir That's como what makes correr. me shout. Me hace alabar. That's what makes me dance. Me hace danzar. But God. Pero Dios. But God. Pero Dios. That's what, Sylvia, that's what makes me stand up and say hallelujah. Eso es lo que hace que ella se pare y diga aleluya. Stroke, man, you should hear this woman's testimony. Usted debería escuchar el testimonio de esa And she mujer. ain't perfect. No es perfecta. She still stumbles and falls. Y sigue teniendo sus But batallas. she knows who to wait upon. Pero ella sabe en quién acudir. But God. Pero Dios. But God. Pero Dios. But God. Pero Dios. What other word is there but God? No hay otra palabra que no sea pero Dios. Woo. Man, that's church right there. That's the life of a Christian right there. Esa es la vida del cristiano. I know that word is powerful. Yo sé que esta palabra es poderosa. That word Jesus is powerful. Yo sé que Jesús es poderoso. I know drug addicts Yo conozco adictos a drogas that have been clean y for han sido limpiados. and when they first get clean Y cuando son and limpiados washed by the blood, y lavados por la sangre, and then temptation starts coming where they want to shoot up again. y la tentación viene para que ellos usen droga otra All they vez. say is, but Jesus. Pero ellos dicen, pero But Jesús, Jesus. pero Jesús, But Jesus. pero Jesús. Because in that name, demons tremble. Porque en ese nombre los demonios tiemblan. In that name, every temptation has to flee. En ese nombre toda tentación tiene que huir. But when you're dead, Pero cuando estás you muerto, can't say, but God. no puedes decir pero Because Dios. you believe your past. Porque tú crees en tu pasado. Jesus does not know you by your past. Dios no te conoce por tu He pasado. doesn't know you from what you did. Él no te conoce por lo que He hiciste. doesn't know you sinful. No te conoce por tu pecado. He sees you through his blood that Él was te ve shed. a través de la sangre que And he says, derramó. but Y God dice, pero Dios, so loved the world de tal manera amó Dios that he al mundo allowed me que me permitió to be able to hang on a cross. de estar en la cruz. And my blood is sufficient. Y mi sangre es My grace is suficiente. sufficient. Mi gracia es suficiente.
but God. Pero Dios. Woo! But let me tell you, that's not the best part of it. Pero déjame decirte, esta no es la mejor parte. Let me tell you the best part of it. Déjame decirte lo mejor. It's verse 6. Es el verso 6. We start with but God. Y empezamos con un pero Dios. And that gets us excited. Y esto nos emociona. But let me tell you where you can advance. Pero déjame decirte cómo vas a avanzar. Because there's many times Porque muchas you'll give veces your life to Christ le das tu vida a Cristo. and you got a but God inside of Y you. tienes un pero Dios. You shout but God. Y dices pero Dios. You know it wasn't but God. Y sabes que no era de otra forma, pero Dios. You know that I could do all things because of God. Y sabes que puedes con todo por Dios. But you cannot advance unless you understand this. Pero no puedes avanzar a menos que entiendas esto. Someone say but God. Alguien que diga pero Dios. Not only but God. No solo pero Dios. Don't run yet. But verse 6. Pero el verso 6 it says that we were raised up together. dice que nos resucitó juntamente. In the King James Version, En la versión esa versión, Reina Valera. Reina Valera. I was just making sure I had it right. I love the second part. It says, but we were raised, Paul reminds us, we were raised up together. And he made us sit together in heavenly places. Y amo esta parte que dice que nos resucitó juntamente y nos hizo sentar juntamente en lugares celestiales. He made us sit in heavenly places. Él nos hizo sentar en lugares celestiales. In other words, let me tell you this. En otras palabras, Jesus is not here anymore. Jesús no está aquí. He sits in the right hand of his Father. Él se sienta a la diestra del Padre. Yes, I know he's omnipresent. Yo sé que Él es omnipresente And he is everywhere. y está en todas partes. And we can go into a theological class on that on Wednesday if you want. Y podemos estudiar esto los miércoles en las clases. But I don't have much time left. Pero no tengo mucho tiempo. So just trust me and read your word. Y créame y lea la palabra. He's sitting in the right hand of his Father. Dice que Él está sentado a la diestra del Padre. On his throne. En su trono. Only a king can sit on the throne. Solo un rey se puede sentar en el trono. When Jesus went into heaven, he proved he was King of kings and Lord of lords. Cuando Él subió al cielo, Él probó que era el Rey de reyes y Señor de señores. Because he sat in heavenly places. Porque se sentó en lugares celestiales. On his throne. En su trono. And Paul tells us Y Pablo nos dice we are seated with him. que estamos sentados juntamente con Él. What? Okay, you lost me there, Pastor. This is called position language. Hay algo que se llama lenguaje de posición. Because in biblical culture, Porque en la cultura bíblica, a king would sit. un rey se sienta. And he would sit because he knew that he had victory. Y él se sentaba porque él sabía que tenía victoria. A ruler would sit. Un gobernante se puede sentar. And he would sit because he had influence. Y él se puede sentar porque tiene influencia. Also, judges would sit. Aún los jueces se pueden sentar. And they would sit because they had a verdict that was settled. Y se sientan porque ellos pudieron tener un veredicto. So what does that mean? ¿Y qué significa esto? To be seated. De estar sentado. It's the finished work of Jesus Christ the King. Es la obra terminada de Jesús el Rey. To be seated. Estar sentado. It's a full authority that he has given us. Es toda la autoridad que Él nos ha dado. To be seated. Estar sentados. It's a government that we need to take dominion over. Es el gobierno en el que nosotros hemos tomado dominio. You see, we're not fighting for position. No estamos peleando por posiciones. We're not begging for access. No estamos rogando por acceso. We are seated in heavenly places. Estamos sentados en lugares celestiales. Okay, I know you're not getting it. Oh my gosh. I'm glad I wrote this. I knew you were not going to get it. Yo sabía que a lo mejor no lo iban a entender. Let me put it to you this way. What Lo does voy a that poner mean? de esta forma. What does it mean being seated in heavenly places? ¿Qué significa estar sentado en lugares celestiales? I think we all know this one word. Yo creo que conocemos todos esta palabra. Zoom. Zoom. And you get on Zoom. Una aplicación a la que usted se puede conectar. What is Zoom? ¿Qué es Zoom? Zoom is that I could be in San Antonio, Texas, in my house. And because of Zoom, I could sit in a meeting in Fort Lauderdale. I could sit in a meeting in New York or San Diego.
Zoom es una aplicación en la que yo puedo estar sentado en mi hogar en San Antonio y conectarme en una reunión que está sucediendo en otra ciudad o en otro estado. In other words, En otras palabras, I could physically be sitting here in San Antonio, Texas. puedo físicamente estar aquí sentado en San Antonio, But because of Zoom, pero por Zoom, por esta aplicación, I could also be seated in a boardroom making decisions in another place. también puedo estar sentado en una junta tomando decisiones en otro lugar. You see, I'm not physically in New York, No estoy físicamente en New York, but I am fully present in that meeting. pero estoy presente en esa reunión. In other words, I have access. En otras palabras, tengo acceso, I have participation. tengo participación, I have authority to speak. tengo autoridad para I hablar, can vote. puedo votar, I can influence a decision. puedo influir en las My decisiones. body might not be in New York, Mi cuerpo no puede estar en esta ciudad, but my position pero mi posición through Zoom a través de la makes aplicación me sit down in that boardroom me hace sentar en esta junta with authority. con autoridad. Man, I should have done a second one. Paul tells us that we are seated with Christ in heavenly places. Pablo nos dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. In other words, En otras palabras, you could be seated here in 9739 Hebner Road, Caddis Church, in the pews. y usted puede estar sentado en las bancas de la iglesia Catalyst Church, But your spiritual presence pero su presencia espiritual is in heaven, está en los cielos, seated with Christ. sentado juntamente con Cristo. In other words, you might be walking through a battle that seems that you're going to lose. Y puede estar caminando por una batalla que parece que la está perdiendo, But I know I'm not going to lose it. pero yo sé que no la voy a perder, Because I'm not just here in this battle. porque no solamente estoy aquí en esta batalla. You see, before the technology of Zoom, God already had created Zoom. Antes de que surgiera esta aplicación, ya Dios había creado esto. That I could be seated in heavenly places Que puedo with estar Jesus. sentado en lugares celestiales con Jesús, Part of his body, ser parte de su cuerpo, under his authority. bajo su autoridad. And Jesus said Y Jesús dice that everything else is under his feet. que todo está debajo de sus pies. And because it's under his feet, Y it's porque under my está bajo sus feet. pies, también está bajo mis So pies. there's no weapon formed against me that'll prosper. Así que no hay arma forjada contra mí que prospere. Not because of church. No por la iglesia, Not because of prayer. no por una oración, Not because of the reading of the scriptures. no por leer la palabra, But because I understand my position. sino porque entiendo mi posición, That I am a child of the living que yo God. soy un hijo del Dios viviente. And I physically might be here in Y yo San Antonio físicamente puedo estar aquí en San Antonio fighting my battles. peleando mis But batallas, my position pero mi is posición with Jesus Christ. es con And Jesucristo. let me give you breaking Y news. déjame darte noticias. Jesus has never lost a battle. Jesús nunca ha perdido una Jesus will batalla. never lose a battle. Jesús nunca ha perdido una batalla. And Jesus can never lose a battle. Y Jesús no puede perder una It might batalla. look like a defeat here on this earth. Puede parecer una derrota aquí en la But I tierra, turn on my Zoom with Jesus. pero yo me voy al Zoom con mi Jesús And I sit down in those heavenly y me places. siento en los lugares celestiales. And Jesus reminds Y me, Jesucristo me recuerda don't worry about it, son. que no te preocupes, hijo. The battle's already won. La pelea, la batalla ya You está see, ganada. we don't fight for victory. Nosotros no peleamos por We victoria. fight from victory. Nosotros peleamos desde la victoria. Aleluya. You see, we fight from heavenly places. Peleamos Heavenly positions. peleamos desde lugares, posiciones You celestiales. see, many of us don't walk in victory. Y muchos no caminan en victoria. Let me change that. Many don't walk in authority Muchos no caminan en autoridad. because we are operating in the wrong location. Porque estamos operando en el lugar equivocado. What do you mean by that, Pastor? ¿Y qué quiero decir con esto? Thank you for asking. Gracias por preguntar. Because you're fighting from a position of anger. Porque estás peleando desde una posición de coraje, de ira. You're fighting from a position of hurt. Estás luchando desde una posición de heridas. You're hiding from a position of pride. Estás peleando desde una posición de orgullo. You're hiding from a position of past experiences. Estás peleando desde una posición de experiencias pasadas. And positions determines perspective. Y la posición determina tu perspectiva. Again, we don't fight for victory. Y no peleamos por victoria. We fight from victory. Peleamos desde la victoria. Because authority will only flow from where you're seated. Porque la autoridad fluye desde donde estás sentado.
William had authority in the parliament because he sat in that chair. William tenía autoridad en el parlamento porque él ocupaba esa posición. But if he would have quit Pero si él hubiera renunciado and walked out of there, y se hubiera caminado de ahí, what authority would he have to come up and try to abolish slavery? ¿qué autoridad tendría él para pelear y abolir la esclavitud? You see, we don't have authority over Satan Nosotros no tenemos autoridad sobre Satán because we're trying to take authority from our own perspective, porque estemos tratando de tener autoridad desde nuestra propia perspectiva, because of our experience. porque por nuestras experiencias. They always say, counselors always say that depression is thinking about the past and anxiety is always thinking about the future. Los médicos dicen que la depresión es pensar en el pasado y la ansiedad es pensar en el futuro. Because we are positioning ourselves from that perspective. Porque nos estamos posicionando desde esa perspectiva. And you cannot advance in the kingdom. Y no puedes avanzar en el reino. You cannot have victory in the kingdom. No puedes tener victoria en el You reino. cannot have authority in the kingdom No puedes tener autoridad en el reino when you're still in the position of your location. cuando estás aún en tu propia posición, tu propia localidad. See, because if you don't know where you're seated, Porque si no sabes dónde estás sentado, you'll always live in defeat. siempre vas a vivir en derrota. Luke 10, Lucas 10, verse 19. verso 19. Jesus says this: Jesucristo dijo esto. I have given you full authority over all the power of the enemy. Les he dado autoridad sobre todo el poder del enemigo. Some of y'all got to hear that again. Alguien tiene que escuchar esto nuevamente, Because he is the king. porque él es el rey. This is his domain. Este es su dominio. There's no power above his power. No hay poder sobre su poder. What he says is finished. Lo que él dice es final. And he says to us, Y él nos dice, to you and to me, a usted y a mí, I have given you full authority. que te he dado toda autoridad. You know what full authority means? ¿Sabe lo que es toda autoridad? Full authority. Toda autoridad. Not a percentage. No un por ciento, Not 50%. no 50%, Not even 99.999 infinity percent. no un 99.9%. He has given us 100% Él nos ha dado el 100% of authority. de la autoridad. Over what? ¿Sobre qué? The power of the enemy. Sobre el poder del enemigo. Let me tell you, the enemy has power. Déjeme decirle, el enemigo tiene poder. Look at your neighbor and says the enemy has power. Mire a su vecino y dígale, el enemigo tiene poder. You see, many times we think he doesn't have power. Muchas veces pensamos que no tiene poder. Many times we think that he's just a little chamuco ahí. Pensamos que es un demonio pequeño. We just think he's a small little thing that we think he does. He has power. Pensamos que es algo pequeño, pero él tiene The enemy poder. has power. El enemigo tiene poder. But can I give you good news? Pero te puedo dar una buena noticia. Even though the enemy has power, Aun cuando el enemigo tiene poder, you have authority. tú tienes autoridad. You see, because power without authority is dangerous. Porque poder sin autoridad es peligroso. Imagine, y'all know Bea, Imagínese, usted sabe mi hija and Bella, all of her school knows her too, y toda la escuela sabe quién es especially ella, all the teachers. especialmente todas las maestras. We know Bea. Sabemos quién es I Bella. love her. Yo la amo. She looks so innocent. Ella se ve tan inocente. She's like an angel Es como un ángel when she's asleep. cuando está durmiendo. We went to a party last night. Fuimos a una fiesta anoche. Beautiful party. Santiago's birthday. El cumpleaños de Santiago, una fiesta muy bonita. The day started off beautiful Y el día comenzó muy hermoso till about 3 o'clock. hasta las 3 de la tarde. And Enrique was telling me about 3:30, the waters came. It started raining, thunderstorming. Y como a las 3 de la tarde comenzó a llover fuertemente. All the tables went, all the chairs went, or the balloon bounce went, everything went. Todo se arruinó. And they send us a text saying, don't park inside, park outside because your truck will get stuck. It was on 22 acres out there like about an hour away in el rancho. Y nos dijeron que se estacionaran no adentro sino afuera para que no se estancara con el lodo. We're doing a GoFundMe to help them with gas because they come to church on Sundays and sometimes on Wednesdays. And we get there and I see all the puddles and all the mud. Y llegamos allí y encontramos todo el lodo y todos los hoyos. I didn't care about her getting dirty. Y no me importó que ella se ensuciara. I was just like, at least just wait till the party's almost over. Yo lo que esperaba es que ella esperara a que terminara la fiesta. So I go to her, Así que voy a donde está ella. Bea,
I don't want you to jump in the puddles. Y le digo, no quiero que brinques en los hoyos de agua. Don't pick up any mud. No recojas el lodo. Don't throw mud. No tires lodo. Don't eat mud. No comas lodo. Don't play with mud. No juegues con el lodo. She goes, okay, Daddy, I'll be very careful. Y me dijo, está bien, tendré cuidado. We took literally about 10 steps. Y luego de caminar unos 10 pasos, And she saw a puddle. y encontró un hoyo lleno de agua. And she knew not to step on it. So what did she do? She jumped over it. Y brincó sobre el pozo de agua. What she didn't notice was on the other side of the puddle, it was just a big thing of mud. Lo que no se dio cuenta es que al otro lado había un lugar bastante lodo. So she jumps, and guess what happens? Y brincó, She slips, resbaló, all full of mud, se llenó de lodo. all full of mud, all full of mud, all full of mud. I'm like, Bea, but I didn't step in the water. Y me dijo, pero no me paré en el agua. Lord have mercy. Y'all know Bea now. Ya saben quién es Bella. Power without authority is El dangerous. poder sin autoridad es peligroso. Imagine me giving my truck keys to Bea and says, hey, can you bring the truck to the front? Imagínese darle la llave de mi camioneta a mi hija y decirle, estaciona el carro al frente. What demolition? She would knock down this whole church. Hubiera demolido toda la iglesia. All 4 buildings. She would know how to do that. Ella sabría cómo hacer. Because that truck that symbolizes power Porque esa camioneta que simboliza poder is dangerous when you give to somebody without authority. es peligroso cuando se lo das a alguien que no tiene autoridad. The devil has power. Satanás tiene poder. Please listen. The devil has power, Y escuche, Satanás tiene poder, but he has no authority. pero no tiene autoridad. He has no authority. No tiene autoridad. Because Christ has given us authority over every Porque power. Cristo nos dio la autoridad sobre todo su poder. It's like a light switch. Es como encender la luz. A light switch has power, Tiene poder el receptáculo, but it cannot turn on unless if someone with authority turns it on. pero la luz no se enciende a menos que alguien con autoridad la encienda. The enemy has power, El enemigo tiene poder, but he has no authority. pero no tiene autoridad. He has no authority to take over you. No tiene autoridad para tomar dominio He de has ti. no authority to make you. No tiene autoridad para hacer que hagas That's algo. why he has to be deceiving. Por eso es que él trata de engañarte. That's why he tries to manipulate you. Por eso él trata de manipularte. Because he has no authority to make you do it. Porque él no tiene autoridad para hacer que hagas But algo. when you sit in heavenly places, Pero cuando te sientas en lugares celestiales, guess what happens? mira qué pasa. You have authority over that power. Tienes autoridad sobre ese That when poder. his power shows up, Que cuando su poder se you presenta, have the authority tú tienes la autoridad to say, Satan, get behind me. para decirle a Satanás, ve fuera. You have that authority Tienes la autoridad to say, you're under my feet. para decirle, estás bajo mis pies. You have that authority Tienes la autoridad to say, not today, para Satan. decirle, hoy no vas a You have hacerlo. that authority Tienes la autoridad to tell that sickness to leave. para decirle a esa enfermedad que se vaya. When you only sit in the heavenly places. Cuando te sientas en los lugares celestiales. And God has given you and me this authority, not just power, Y Dios le ha dado a usted a mí autoridad, no solamente poder, but authority. pero autoridad. So how do you get this authority? How do you get to be able to sit in these heavenly places? ¿Y cómo usted obtiene esta autoridad? ¿Cómo usted puede sentarse en los lugares celestiales? Further down in verse 8 and 9 it says this. Más abajo en el verso 8 y 9 dice esto. For by grace you have been saved through faith, not works. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, no por obras. This is crucial. Y esto es crucial. Because if authority came by works, Porque si la autoridad viniera por las obras, we would lose authority every day, every time. perderíamos la autoridad todos los días a cada momento. But because it comes from grace, Pero como viene de la gracia, it's not earned, no es algo que tú ganes, it's received. es algo que se recibe. See, you don't earn authority. Tú no te ganas la autoridad. You can't buy Tú authority. no puedes comprar la autoridad. You could only inherit authority. Solamente puedes heredar la autoridad. See, many times we don't like grace because grace makes us seem weak. Y
Y muchas veces no nos gusta lo que es la gracia porque nos hace ver débiles. In front of people, we don't want to show grace because we feel weak. Frente a la gente no queremos mostrar gracia porque nos sentimos débiles. And the power that the enemy shows us, Y el poder que el enemigo nos enseña, you get respect. tú tienes respeto. You want respect from men. Tú quieres respeto del hombre. You want respect from women. Tú quieres respeto de las You want mujeres. respect from your boss. Quieres respeto de tu jefe. And walk around with that chip on our shoulder Y caminas de esta forma. because we're afraid that if we are graceful, Porque tenemos temor de que si mostramos gracia, people will take advantage of us. la gente va a tomar ventaja de nosotros. That people will walk all over us. Que la gente va a pasarnos por encima. But grace does not make you weak. Pero la gracia no te hace débil. Grace puts you in the position of heavenly places. La gracia te pone en el lugar celestial. When you understand grace, Cuando entiendes la gracia, fear loses its grip on you, its power on you. el temor pierde su poder sobre ti. See, if there's anything that the enemy wants to put over you is fear. Porque lo primero que el enemigo quiere poner en ti es el temor. That's why the Lord told us, Por eso es que el Señor nos He dice did not give us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. que Él no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Because above of everything else, if He could put fear in you, you lose your identity. Porque sobre todas las cosas, si Él logra poner ese miedo, ese temor en ti, tú pierdes tu identidad. And when you lose your identity, Y cuando pierdes tu identidad, you lose your position in heavenly places. pierdes tu posición en los lugares celestiales. And you start working on your own location Y comienzas a trabajar desde tu propia localidad. with pride, Con orgullo, anger, con enojo, bitter. con amargura, Suicidal. con pensamientos suicidas. And many times we shrink back Y muchas veces nos retrocedemos because we feel that we messed up. porque pensamos que hemos cometido un error, We feel that we're not worthy. porque pensamos que no somos dignos, We feel that we're not strong enough. porque sentimos que no somos fuertes. And we take ourselves out of sitting in heavenly places. Y nos quitamos de estar sentados en estos lugares celestiales. But your authority isn't based on your feeling or your past. Pero tu autoridad no se basa en lo que sientes o en tu pasado. Authority is based on where you're sitting. Tu autoridad está basada en dónde estás sentado. And it's only through the grace of our Lord. Y solamente es por la gracia de nuestro Señor. You see, mercy is you not getting something that you should have gotten. La misericordia es usted no recibir usted recibir lo que usted no merece. In other words, you should go to jail, En otras palabras, tú deberías ir a la cárcel, but you didn't go. pero usted no fue. That was the mercy. Eso es misericordia. Grace is getting something that you don't deserve. Gracia es que usted reciba algo que usted no merece. Grace is you were part of the inheritance, but somebody still gave you $100,000. Gracia es que tú no eres parte, no eres heredero, pero alguien decide darte It herencia. didn't belong to you. No te pertenece, You had no right over it. no tienes ningún derecho, But they had grace and they gave it to you. pero por gracia te la dan. We don't deserve to sit No merecemos sentarnos in the heavenly places en lugares celestiales with Jesus con Christ. Jesucristo, But because of grace, pero por su gracia, He allows us to sit Él nos permite sentarnos in heavenly places. en lugares celestiales. Scripture says we're all part of this body. Y la palabra dice que somos parte del cuerpo. And because we're part of this Y body, porque somos parte de su cuerpo, guess what? ¿sabe qué? We walk with the same authority as this body. Caminamos con la misma autoridad como su cuerpo. It says that everything else is under His feet. Dice que todo está debajo de sus pies. Isn't it amazing that we can be part of a body ¿No es increíble que podamos formar parte de un cuerpo that has so much que authority, tiene tanta autoridad, that everything is under His feet? que todo está debajo de sus pies? Why do you fear? ¿Por qué tienes temor? Why do you go to school and you're ashamed? ¿Por qué vas a la escuela y estás avergonzado? Why do you make wrong decisions then? ¿Por qué tomas malas decisiones? Why do you entonces? hate God? ¿Por qué odias a Dios? Why do you blame it on God? ¿Por qué culpas a Dios? When my mom died, I did feel like blaming it on God. Cuando mi mamá falleció, sentía culpar a Dios. I felt like it because not only did I lose a dad, but now I don't even have a mom.
Y me sentí de esta forma porque no solamente perdí a mi papá, también perdí a mi mamá. And I could have been very angry at God, but God. Y podría estar muy enojado con Dios, pero Dios. But one thing He reminded me is, your mom got saved Algo que me recordó es que mi mamá fue salva at 9 years old. a los 9 años. Served God at 9 years old. Comenzó a servir a Dios desde los 9 años. The first one to get saved in her family. La primera en ser salva en su familia. And because of her mom and her dad, my grandparents came to the Lord. Y por ella, mis abuelos vinieron a Cristo. Because of my mom, Porque mi mamá, all her brothers and sisters served God or are in heaven already. todos sus hermanos y hermanas sirvieron a Dios y algunos ya están en el cielo. And when I felt like blaming Y God, cuando sentía culpar a Dios, God reminded me of this. Dios me recordó algo. Her whole life that she lived Que toda la vida que ella vivió was for one day era para un to día see me face to face estar cara a cara con and él hear the words, y escuchar la well voz done, good and faithful servant. que le decía sierva y fiel. And I asked, how can I be mad at God? Y me pregunté cómo puedo estar enojado con Dios. Because I know one day Porque yo sé que un día I'm going to go yo voy a estar and I'm going to be in heaven y voy a estar en el cielo and I'm going to see Christ face to face. y voy a ver a Cristo cara a cara. And once He tells me, well done, good and faithful servant, Y cuando él me diga bien hecho, buen siervo y fiel, the first thing I want to do is run to my dad lo primero que haré es correr a mi papá and give him a hug. y darle un abrazo. And the second thing I want to do is run with my Y mom lo segundo que haré es correr a mi mamá and give her a y hug. darle un abrazo. See, but the enemy comes with his power Porque el enemigo viene con su poder to tell you, look at what God did in your life. para decirte, mira lo que Dios hizo contigo. Where was God when they abused you? ¿Dónde estaba Dios cuando te abusaban? Because that's the power He tries to put over you. Porque ese es el poder que él trata de poner sobre ti. Where was God at 9 years old when He took your dad? ¿Dónde estaba Dios cuando tenías 9 años y se fue tu papá? And for years I lived under that power. Y por muchos años viví bajo ese poder. And at 19 years old, when I gave my life to Jesus Y a los Christ, 19 años cuando le di mi vida a Cristo, I got to sit in the heavenly places. pude sentarme en lugares celestiales. And God opened my Y eyes, Dios my abrió spiritual mis eyes. ojos espirituales. He opened my spiritual ears. Y abrió mi oído espiritual. He gave me life. Y me dio vida. And He showed me the purpose. Y me enseñó el propósito. That even though I didn't have my dad at 9, Y aun cuando yo no tenía a mi papá a los 9 años, He used it for His good. Él lo usó para mi bien. And I became a youth pastor Y me convertí en un pastor de to a jóvenes fatherless generation. para una generación sin padre. I would have not been successful Yo no hubiera tenido éxito if I didn't have a dad. si yo no hubiera tenido mi papá. But because I lived fatherless, Pero porque viví sin mi I papá, understood the hearts of the fatherless children. pude entender el corazón de los hijos sin padre. How did I come up with that? ¿Cómo pude venir con esto? Because I'm smart? ¿Porque soy inteligente? No. No. Because I know more than you? ¿Porque sé más que usted? Maybe, but Quizás, no. pero no. Because I was able to sit in heavenly places. Sino porque pude sentarme en lugares And celestiales. He gave me Y authority Él me dio autoridad to look over that power para mirar sobre ese poder and shut it off y detenerlo and receive the power of the Holy y Spirit recibir el poder del Espíritu Santo to go out and do what He has called me to do. para ir y hacer lo que Él me llamó a hacer. We don't advance because we pray No avanzamos porque oramos or we shout louder o porque adoramos en voz alta or because we're trying so hard. o porque tratamos fuertemente. No, we advance Nosotros avanzamos because we know we're alive. porque nosotros sabemos que estamos vivos. 2, because we know where we're seated. Porque sabemos dónde estamos sentados. And 3, because we know our position. Y porque conocemos nuestra posición. Will you stand with me? Se puede poner en pie conmigo. Just to know that we are part of this body Solo saber que somos parte del cuerpo. and that we are connected with the one whose feet have full authority. Y porque estamos conectados con aquel que sus pies tienen total autoridad. You see, the head starts with Jesus. La cabeza es Jesús. The feet finish with Jesus. Y los pies combinan con Jesús. That's why He says, I am the beginning and I am the end. Por eso dice que Él es el principio y el fin. And we can only advance Y solamente podemos avanzar when we understand where we're seated. cuando entendemos dónde estamos sentados. We only advance when we know that we're not victims.
Avanzamos cuando entendemos que no somos víctimas, but we are positioned. sino estamos posicionados. Grace has positioned you La gracia te ha posicionado to be in motion. para que puedas avanzar, To be in motion. para que sigas avanzando. With what authority do you walk with? ¿Con qué autoridad caminas? Do you walk with power ¿Caminas con poder or do you walk with authority? o caminas con autoridad? Because even when the Holy Spirit came down, Porque cuando el Espíritu Santo descendió, it said it is power, dice que es poder but unto salvation. para salvación. But you can only receive that power Pero solo puedes recibir ese poder when you die with Christ and you're resurrected with Christ. cuando mueres con Cristo y resucitas con Cristo. 2 questions I have for you today. 2 preguntas tengo para usted. Have you died? ¿Has muerto? Have you died to self-ambition? ¿Has muerto para tus propias ambiciones? Have you died to anger and hurt? ¿Has muerto al enojo y a la ira? Have you died to the power of the enemy ¿Has muerto al poder del enemigo? and said yes to Jesus ¿Y le has dicho sí a Jesús? so that he could blow? And now you sit in heavenly places with the resurrection power. Para que Él pueda soplar sobre ti, pueda sentarte en lugares celestiales con el poder de la resurrección. I'm believing for revival. Yo estoy creyendo por un avivamiento. I don't know about you, but I'm believing for revival. Yo no sé usted, pero yo estoy creyendo por un avivamiento. Not just revival in Calais, revival in San Antonio. We need it more than what you can even think of. No solamente un avivamiento para esta iglesia, sino para San Antonio. Lo necesitamos más de lo que usted imagina. Friday, El viernes, I sat with this man from a organization called Project Rescue. Yeah, I'm glad he was there. Project Rescue. el viernes me senté con este caballero que trabaja para una organización que se llama Proyecto de Rescate. And they save thousands of children who are being trafficked. Y ellos rescatan y salvan miles y miles de niños que son traficados. And when I sat with him, he told me this. Y cuando me senté con él me dijo esto. He says, if you only knew what happens in the United States of America. Y me decía, si solo supieras lo que sucede en los Estados Unidos. He says, you know what are the 2 heaviest times of trafficking children? ¿Sabes cuáles son los 2 eventos más grandes para el tráfico de niños? The World Cup. La Copa Mundial It's a place where most of the trafficking takes place in the United States of America. es el lugar donde el mayor tráfico de niños ocurre en los Estados Unidos. And the second, Y el segundo the Super Bowl. es el Super Bowl. When he said that, a ton of bricks hit me. Y cuando me dijo esto, me impactó. See, because revival isn't how loud you shout. Porque el avivamiento no es cuán alto tú puedas alzar tu voz. Revival isn't even how many people come to this place. Avivamiento no es ni tan siquiera cuánta gente llega a este lugar. Revival is how we influence our communities. Avivamiento es cómo influenciamos las comunidades. Revival is just a shataka. That's not Avivamiento no es revival. hablar lenguas o danzar. Revival is such a place of sitting in authority. Avivamiento es un lugar donde nos sentamos con autoridad. It's like a fire, like the fires of California. Es como un fuego, como los fuegos de California. It starts with just a chispa, just a spark. Comienza con una sola llama,
But that spark starts to spread. Y esa llama comienza a esparcirse. And it's hard to contain. Y es muy difícil contenerlo. That's called revival. Eso se llama avivamiento. Revival is when there's a fire that starts. El avivamiento es cuando un fuego comienza. And it cannot be contained in Y no this puede building. contenerse en un lugar. And it starts going to this community. Comienza a llegar a las And it comunidades starts going to your y communities. a tu comunidad. And it starts influeing San Antonio. Comienza a influenciar a San And then Antonio. it starts influencing Y comienza a Texas. influenciar a It Texas. starts influencing Washington, Comienza a D.C. influenciar The Washington DC, president. al presidente, The House. la The, Casa de the Representantes, Senate. el Senado, The Supreme Court. la Corte Suprema. That's when everything, it's just a fire that you cannot contain. That's Es como called un fuego revival. que no puedes contener y eso se llama avivamiento. But you have to learn how to sit in heavenly places. Pero tienes que aprender a sentarte en lugares celestiales. I don't know about you, but I'm expecting revival. No sé de ti, pero yo estoy expectante de un avivamiento. A revival that's going to shock the people. Un avivamiento que va a impactar a la gente. If Jesus could do it with 11 lousy men, Si Jesús pudo hacerlo con 11 hombres, lousy men, Peter, gente testaruda como Pedro, Thomas, Tomás, John, prideful, angry. These were all just, the Bible describes as normal men. In other words, they were jacked up like you and me. la Biblia habla de ellos como personas normales como usted y como yo, con sus batallas. But they understood one thing. Pero ellos entendieron una cosa. On the day of Pentecost, El día de Pentecostés, when he blew the Spirit over them, cuando Él sopló el Espíritu sobre ellos, they understood that they sat in heavenly places with ellos Christ. entendieron que se sentaban en lugares celestiales con Cristo And they turned this world upside down. y pusieron al mundo de cabeza. That till today we're speaking and preaching the gospel of Jesus Christ. Que el día de hoy estamos predicando el Evangelio de Jesucristo Because of the 120 porque 120 personas that believed. que creyeron, Because of the 11 porque aquellos 11 that came back and believed. que volvieron y creyeron. They scattered, Ellos se escaparon, but they understood pero entendieron he was the king. He is que the Él king. era He el will rey always be the king. y siempre sería rey. De su gracia, Not your titles that the enemy put on you, but the grace that he gave you. You are a child of the living God. no los títulos y nombres que te pone el enemigo, sino la gracia de que te hace hijo de un Dios viviente. And sit in the right position Y siéntate en el lugar correcto to call the shots. Satan, not my house. para tomar las decisiones y decir: Satanás, no en mi casa, Satan, not today. no hoy, Sickness, no, you can't come here. no, tú no puedes venir aquí. Chaos, no, you don't belong here. El caos no puede venir aquí. Powers of the enemy, no, you have no power because I have authority. I'm shutting you off. El poder del enemigo no tiene autoridad, porque la autoridad la tengo yo y lo detengo. Because I can walk over scorpions and I can walk over snakes and they will not harm me. Porque yo sé que ni serpientes ni escorpiones me pueden hacer daño. Because no weapon formed against me will prosper. Porque ninguna arma forjada contra mí prosperará. Because I sit in heavenly places. Porque me siento en lugares celestiales. Man, I wish I had more time because I have. Yo quisiera tener más tiempo. Just real quick and I'll finish. Rápidamente para terminar. Why do you think Abraham and Job and Noah, why do you think they were able to convince God to not do what he was going to do? Porque usted cree que Abraham, Jonás y Job convencieron a Dios de que no hiciera lo que él iba a hacer. I'm going to kill everybody. Come on, God. Please, remember? You remember. Remember? And God was like, how did they do that? ¿Cómo ellos podían convencer a Dios? Because they sat in heavenly Porque places se sentaron en lugares celestiales and they had a voice y tenían una voz. because of grace, Porque su gracia and God heard them y Jesús y Dios los escuchó and God changed it. y Dios cambió. You have to sit in heavenly places. Tienes que sentarte en lugares celestiales. Close your eyes, please. Cierre tus ojos, por favor. Lord, I pray in the mighty name of Jesus. Señor, ora en el nombre maravilloso de Jesús.
I don't want a powerful church. Yo no quiero una iglesia poderosa. I want a church of authority. Quiero una iglesia con autoridad. A church that knows where they sit. Una iglesia que sabe dónde está sentada. That they sit in heavenly Que se places siente en lugares celestiales. because of your grace. Por tu gracia. And by your Y grace, por tu gracia. I know I could do this. Yo sé que puedo hacerlo. Because your grace is sufficient. Porque tu gracia es suficiente. Even though I went through what I went through. Aún por aquellas cosas por las que pasé. Because I'm sitting in heavenly places. Porque estoy sentado en lugares I celestiales. know the authority you have given me. Yo sé la autoridad que me has dado. Let us walk in authority, Ayúdame a caminar en autoridad. but in the heavenly places. Desde el lugar celestial. That the enemy, he cannot with me. Que el enemigo no puede He conmigo. cannot with my children. Él no podrá con mis hijos. He cannot in my marriage. Él no podrá con mi He matrimonio. cannot with my health. Él no podrá con mi Because salud. greater is he that is in me. Porque más grande es el que está conmigo And que con all él. that is under Jesus' Y feet. todo esto está debajo de los pies de Jesús. And I'm part of his body. Y soy parte de su cuerpo. And because of that, Y por esto I have the grace tengo la gracia to sit in the heavenly places para sentarme en los lugares and celestiales position myself y posicionarme to understand para entender that Satan, you're under my feet. que Satanás, tú estás debajo de mi pie. Lord, I bless each and every one that's hearing my voice. Señor, bendigo a cada uno de los que escucharon mi voz en esta mañana, esta tarde. And I pray that they'll understand the authority they have. Y oro para que ellos puedan entender la autoridad que tienen. I ask that your grace Te pido que tu gracia will have them sit in heavenly les places permita sentarse en lugares celestiales to speak, para hablar, to listen, para escuchar and to act. y para actuar. That Satan has nothing upon us Que el enemigo no puede y no tiene nada en contra nuestra. because you are my King, Porque tú eres nuestro Rey, my Lord, nuestro Dios, my Savior. nuestro Señor y Salvador. And in the middle of my battles, Y en medio de mi batalla, I'm not fighting for victory, no estoy peleando por una victoria, but I'm fighting from victory. sino que estoy peleando porque tengo la victoria. But God, Pero Dios He's never lost. nunca ha perdido. He never will, Él nunca perderá. and He never can. Y nunca podrá perder. And He's the one I serve. Y ese es el que yo sirvo. Be with us, Está con nosotros. help us, Ayúdanos. show us, Enséñanos. and give us Y danos that authority. esa autoridad. That Satan is under our feet. Que Satanás está That debajo de Satan nuestros is pies. under our feet. De que Satanás está That debajo Satan de is nuestros under our pies. feet. De que Satanás está debajo Can you de say that? nuestros pies. Satan, you're under my feet. Puede decir Satanás está debajo de mi pie. Say it like you mean it. Satan, you're under my feet. Dígalo, Satanás está debajo de mi In pie. Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen, amen, Amén. amen. Come on, let's sing this song. Yes, give a hand clap to God. Adore a Dios y cante esta canción. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense. In Spanish. Día y noche su incenso delante de ti. Día y noche su incenso delante de ti. Come on, let's sing this one more time. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Amen. You are worthy. You are worthy of it all. Come on, He is worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Can I pray? Just to dismiss y'all, and then we're going to hear the announcements. Lord, I bless this congregation. Dios, bendigo esta congregación.
Lord, I ask for revival in this house, Y pido un avivamiento para esta casa. that we'll know that we're seated in higher places, Que entendamos que estamos sentados en lugares in celestiales. heavenly places with our Lord Jesus Christ. En lugares celestiales juntamente con Cristo. Let us walk with authority and power, Permítenos caminar con autoridad y poder. that Satan knows he's defeated, Que Satanás sepa que está derrotado. and that when he sees a church catalyst, Y que podamos ver la iglesia he'll caer, have to run and hide, caminando hacia adelante. because men and women Porque hombres y mujeres will be walking with authority van a estar caminando con autoridad. by the grace Por la gracia. in the heavenly En los places. lugares In celestiales. Jesus' En el name. nombre de In Jesús. Jesus. If you receive it, say amen. Diga amén. Say it louder, amen. Y un amén más alto. We have announcements. Tenemos los anuncios. Este miércoles tenemos la clase Kairos a las 7:15 de la noche. This Wednesday we have Kairos English at 7:30 in the choir room. A las 7:30. Y también tenemos la conferencia de parejas que ya dijo el pastor el 28 de febrero a las 6:30. And please, we also have our marriage conference going to happen on February the 28th at 7:30 at 6 o'clock. Y hay 3 formas para que usted pueda ofrendar. How many are ready to give? De la forma, a través del QR, el código QR. You can use a QR code. A través de la aplicación de Catalyst Church. If you go into the app, Catalyst Church, O también de la manera tradicional. or the traditional way, and bring some cash up here. Así que por favor no olvide dar sus diezmos y ofrendas. Please don't forget to give your offerings and your tithings. Porque la palabra dice que Dios ama al que... Put a fire in my bones. I was made for more than living small.